Buenas tardes, ingeniero. Bueno, hoy vamos a presentar lo que es la práctica de simuladores informáticos para la obtención de resultados basados en teoría cinética de los gases. Bueno, ¿qué hicimos en este simulador? Fue, por ejemplo, ingresar a la plataforma en primer lugar, en el apartado de Injection Temperature. ah, Le pusimos una temperatura, bueno, en mi caso le puse de 421 grados Kelvin, o Kelvin, ¿verdad? 421 Kelvin. En esta parte donde dice Particles, seleccionamos la parte donde dice que permiten colisiones y partículas pesadas. En total le pusimos una cantidad de 400 partículas. Eh, Cuando dimos iniciar o play, pudimos observar que las partículas salían disparadas con una cierta velocidad, que en este caso era de 545 metros sobre segundos. Asimismo, existían varias distribuciones de velocidad, es decir, que muchas partículas presentaban una velocidad distinta a la que se registraba en esta parte. Pero, sin embargo, esa era la velocidad máxima, por así decirlo, de este sistema. En cuanto a la energía cinética, habían partículas que tenían más energía que otras, pero en general existía una curva definida para la energía cinética. Para calcular los moles de esta partícula, lo que se hizo fue tomar la constante de los gases, multiplicarlo por la temperatura que se ingresó aquí, todo eso sobre el volumen. Y como resultado nos dio que en este caso nos dio 6.422 moles. Y eso sería en cuanto a toda la primera parte. En la parte en el apartado de partículas ligeras, mismas condiciones, 421 Kelvin, pero en este caso le pusimos 450 partículas. Eh, en este apartado seleccionamos lo que es que se permitían las colisiones entre partículas. En este caso obtuvimos una velocidad promedio de 1429 metros sobre segundos. En cuanto a la distribución, a esta distribución del número de partículas con respecto a la velocidad, se veía mucho más uniforme y era mucho más reconocible que en el caso anterior. De la misma forma, la energía cinética de estas partículas era muchísimo más elevada que en el caso anterior y presentaba una curva mucho más definida. Para calcular los moles de estas partículas hicimos el mismo procedimiento, constante de los gases por la temperatura sobre el volumen, sobre la velocidad, perdón. Y esto nos dio un total de 2.4424 moles presentes dentro de este sistema. Pasamos al caso donde partículas pesadas, mismas condiciones, 421 Kelvin, pero en este caso no se permitían colisiones. 400 partículas, no se permitían colisiones. Aquí pudimos observar que las partículas alcanzaron una velocidad mucho mayor, ya que llegaron a 612 metros sobre segundos. Eh, en cuanto a la función, a la distribución de entre número de partículas y velocidad, no existió una curva, no se definió nada, solo existía una barra donde indicaba que todas las partículas estaban dentro, todas tenían una misma velocidad. Y en cuanto a energía cinética, todas presentaban la misma energía cinética, se iba al infinito, se disparaba, eso quiere decir que no es coherente. Y de la misma forma, este caso utilizamos el mismo método anterior para calcular los moles totales de la partícula, constante de los gases por la temperatura sobre la velocidad calculada. Esto nos dio un total de 5.714 moles. Y por último, en la parte de apartado de moléculas ligeras, mismas condición, 421 Kelvin, 450 partículas. En este caso vimos que la velocidad alcanzada fue de 1620. Mismo caso que pasó en el anterior, todas tenían la misma velocidad y la energía cinética se disparaba. En cuanto a su masa o a los moles presentes, se calculó por constante de los gases, misma lógica, temperatura sobre la velocidad calculada, que esta me dio 2.1606 moles. En cuanto para responder la pregunta B, tenemos que la velocidad que se extrajo en la parte uno pueden llegar a variar. Estas variaciones van a darse por las características de la presión a la que se encuentran, tanto las partículas e incluso esta se ve afectada por la temperatura. Recordemos que la temperatura aumenta la velocidad de las partículas, aumentándola también a su energía. Para responder la pregunta C, vimos que según el simulador no se modificaba nada, a que las partículas posean colisiones o no.
así que no importaba si seleccionábamos con colisión o sin colisiones. Según esta no importaba si era una molécula pesada o una molécula ligera. Realmente esta función era la velocidad no varió mucho, pero sin embargo en cuanto a energía cinética sí varió. eh, Se empezaron a presentar barras en forma recta, como en este caso, cuando se dejó de tener interacciones. Primero se empezaban a frenar y luego tendían a formar esta barra. Todas se agrupaban en un mismo lugar. Ya, y eso es prácticamente lo que se vio. En la siguiente parte tenemos que eh, cuando se mezclaron los gases, en primer lugar permitíamos colisiones. La velocidad, cada partícula tenía su velocidad, existía una función de distribución y la energía potencial también se podía observar claramente. Eh, en cuanto pusimos sin colisiones, la velocidad aumentó. Era casi lo mismo que pasó en el primer apartado, solo que en este caso cada partícula tenía su velocidad y no interaccionaban, no presentaba ningún cambio de velocidades, no existía una distribución de velocidades. De la mismo modo, la energía cinética, todas, ya sean pesadas o ligeras, se acumularon en una misma barra de energía. Eso quiere decir que todas tenían la misma energía o tendían al infinito, es algo incoherente. Eh, en cuanto a la presión sufrió pequeños cambios, no muchos, ligeros cambios desde que se permitió colisiones hasta donde no se permitían colisiones. Sí se presentaron cambios. Estos cambios se los puedo analizar mediante la ecuación de Van der Waals o la ecuación del gas real del tipo virial. Cualquiera de los dos puede ayudar a describirnos este cambio de presión en cuanto a cuando se permiten colisiones y cuando no. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando permitimos interacciones entre partículas y no, ah, cuando existían interacciones eran gases reales y cuando no se permitían interacciones eran gases ideales. Esa sería la principal diferencia y esa sería la respuesta a la pregunta. Para calcular la ecuación, digo la energía, utilizamos la ecuación que es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. La masa en moles la conocemos y la velocidad calculada. Utilizamos esta misma lógica para todos los casos y hallamos la energía. Por ejemplo, en el primer caso teníamos, bueno, nos resultó en 1749,99 joules y asimismo seguimos calculando todas las energías. En la parte 3, en este simulador, lo que hicimos fue simular la reacción entre el amoníaco y el cloruro de mercurio, en mi caso, donde A, B presentaban el amoníaco y B, C representaban el cloruro de magnesio, digo, de mercurio. En condiciones de temperatura y presión ambientes, esta reacción se llevaba a cabo muy lentamente, llegaron al equilibrio en un tiempo muy prolongado. En cuanto se aumentó la temperatura, En cuanto se aumentó la temperatura, pudimos ver cómo estas partículas ganaban velocidad, empezaban a interactuar mucho más rápido. Incluso en el apartado en donde se registran la cantidad de partículas, los reactivos empezaron a consumirse muy rápido, los productos aparecían más rápido y sin embargo, cuando llegaban a un tiempo a un tiempo dado, los reactivos se consumieron totalmente, pero sin embargo empezaron a ocurrir reacciones inversas donde empezaron a aparecer los reactivos nuevamente. Y en cuanto a su energía cinética, estas superaron por mucho la energía de activación o la energía mínima que se necesita para que ocurra la reacción, lo cual nos da a entender que estas moléculas estaban mm, por encima del nivel de energía de activación permitida. Ya, y eso sería todo en cuanto a esta práctica. Gracias por la atención.